¿Me confirman si estamos bien con el audio? ¿Escuchan? Sí, está bien, sí lo escuchamos. Sí, profe, todo bien. Ya, entonces vamos a iniciar con las clases de la materia de UIC, que serán la base para el examen complexivo al culminar el periodo académico. Entonces, entre las temáticas que van a ser tratadas son instalaciones eléctricas, máquinas AC, control eléctrico, sistema de distribución y centrales, ¿no? En base al PEA que ya les puse la semana pasada. Y tocaré, como les dije la última clase, tocaré los temas más importantes y los temas que considere que son solamente básicos, los dejaré como investigaciones para ustedes, ¿no? Entonces, el primer tema que vamos a ver y que será la base para los demás temas es un poco de simbología, normativa y planos eléctricos. Ya he habilitado dos archivos que mostraré a continuación. Entonces, déjenme bajar, espérese. Mija, ya está. Apague los micrófonos. Déjenme bajar. Con John, me dieron una helada con John. Entonces todos los documentos que voy a mostrar están o archivos están subidos en el aula virtual para que ustedes los puedan leer cuando deseen. Déjenme bajar. Ya. Entonces vamos primero con lo que es un poco de interpretación de plano. Ahí aquí este documento habla sobre nomenclatura y los planos básicos existentes, ¿no? ¿Quién me dice para qué sirve la simbología en un plano? ¿Qué nos permite hacer la simbología en un plano? ¿Quién me dice? Nos permite guiar el esquema de cada símbolo para poder realizar algún circuito. Ya. Ya, todo plano eléctrico nos permite en sí, primero conocer la ubicación de los elementos y también nos permite conocer las características y la forma como están conectados los elementos entre sí. Todo tecnólogo debe conocer cómo, primero lo que son nomenclatura, simbología, para luego poder interpretar y leer un plano, ¿no? Una cosa es leer y otra cosa es interpretar. Leer significa conocer lo que significa la simbología. En cambio, interpretar es la función que cumple cada uno de los elementos, ¿no? En su conjunto. Entonces, este archivo, bueno, lo he bajado de la empresa Teslamatic y está detallado justamente los diferentes tipos de planos existentes y también los diferentes tipos de nomenclatura, ¿no? Ya. Primero hay que saber que todo plano, los elementos que conforman un plano eléctrico se los dibuja en forma inactiva, ¿sí? Todo elemento que está en un plano eléctrico se lo ubica en forma inactiva, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Esto significa que se dibuja sin tensión aplicada, ¿sí? O sin accionar sus piezas mecánicas. Entre los planos más básicos tenemos tres: el plano general, el de funcionamiento y el de circuitos, ¿no? En el caso del plano general, sus elementos o su diagrama es unifilar, es decir, conformado por un solo hilo. Como aquí tengo la imagen, pueden observar, este aquí es un diagrama unifilar que pertenece a un plano. ¿Por qué unifilar? Porque justamente todos los elementos están unidos entre sí solamente por un hilo, ¿no?
En este caso yo tengo aquí un diagrama para el funcionamiento de una carga que es un motor, ¿no? Una carga inductiva, que es un motor. Si pueden observar, aparte de la simbología, tengo ciertas características que me indican las especificaciones técnicas de cada uno de los elementos. Por ejemplo, aquí. Me indica que es trifásico, alimentación alterna, con frecuencia 50 Hz y voltaje de alimentación 380 voltios, ¿no? Y acá en la carga final, que es alimentada, está el motor, la potencia, que es 15 kW, kilovatios, y la velocidad, que es 1500 RPM, ¿no? La velocidad del eje del motor. También me indica el nombre, ¿no? La designación del nombre de cada uno de los elementos. Por ejemplo, esta L1 que está aquí, significa la fase, ¿no? Línea 1. F1 es fusible, K1 es un contactor y K2 es otro contactor, ¿no? Este tipo de planos generales se usa principalmente en las instalaciones eléctricas, ¿no? Ya en la parte industrial, para que son motores, se utilizan el plano de circuito que ya mismo vamos a ver, ¿no? Todo tipo, en las instalaciones son diagramas unifilares, ¿no? O planos generales. Acá tengo el siguiente tipo, que es el plano de funcionamiento, que es un poco una presentación más detallada en un solo plano, donde se juntan, para el caso que estamos viendo, los circuitos principales y mandos, ¿no? Que hay en la parte de control. El primer plano que está aquí y el segundo pertenecen al mismo funcionamiento del mismo motor. Aquí ya veo de forma más detallada, por ejemplo, aquí veo que son como el sistema trifásico, ya veo aquí las tres líneas y veo el neutro. Acá puedo ver la parte de mando, que son los pulsadores que están aquí, ¿sí? Diferentes tipos de pulsadores. Y que van a alimentar al motor. Y el último plano, creo que es el más importante conocer, que es el circuito, el de circuito. Como dice aquí, es el más usado actualmente, ¿sí? Y presentan los dos tipos de conexiones anteriores, pero independientemente. Tengo el circuito principal o de potencia y el circuito de mando, ¿no? Por ejemplo, aquí ya está detallada en el mismo plano la parte de mando y la parte de potencia. Entonces, este que está aquí es la parte de mando, de control, y acá es la parte de potencia. Que también haremos cuando pasemos al tema de control eléctrico. Ahora puedo ver más detallado cada uno de los elementos, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de mando, puedo observar la protección, que está el fusible, ¿sí? Está el fusible. Este de aquí es el auxiliar del térmico, que está acá. Tengo varios pulsadores para accionamiento. Todos los que tienen la letra S son pulsadores por designación. Los que tienen la letra K son elementos de contactor. Las F son protecciones. Para este caso tengo dos contactores, un K1 y un K2, ¿no? Sus contactos auxiliares vienen a ser K1B y K2B, y sus principales que están acá, K1B y K2B.
Este plano de circuito que estamos observando es justamente para la inversión de giro de un motor, ¿no? El plano me permite, como decían antes, poder conocer las características de cada uno de los elementos y cómo procedo a conectar los elementos entre sí, ¿no? Entonces, ustedes como futuros tecnólogos deben llegar a ese punto, de poder entender por qué habrá la posibilidad que leen un plano y ustedes van a proceder a conectar, ¿no? ¿Me escuchan? Disculpe, ¿se me escucha? Bien, profe. Ah, ya disculpe que se desconectó del Zoom. Y entonces, aquí hay diferentes actividades que ustedes pueden hacer si así lo desean. Y bueno, simbología. En el caso de la parte eléctrica hay un sinnúmero de simbología, pero vamos a ver los elementos más básicos, o simbología y la nomenclatura que se aplica en el país. No es necesario conocerlos todos, pero sí los elementos básicos. En el caso de la normativa eléctrica para simbología existen 4 normativas principales en el planeta. Existe la alemana, que es conocida como la normativa DIN. Una normativa inglesa, que es conocida como la British Standard. Una americana, conocida como la ANSI por sus siglas, American National Standard Institute. Y una internacional, conocida como IEC, de la Comisión Electrotécnica Internacional. La que se ocupa en el país es la IEC. ¿Sí? Principalmente se ocupa esta de aquí, y es con la que vamos a trabajar. Pero también va a depender, por ejemplo, en el caso de una máquina, un motor, un transformador, del lugar donde fue construido o fabricada. Por ejemplo, si es de origen alemán, es muy probable que tenga normativa DIN, ¿no? Si es fabricada en Alemania. Pero, por ejemplo, si es alemana y se sabe que se va a instalar en el Ecuador, va a adaptarse a la normativa IS. Aquí hay una tabla justamente con los símbolos de diferentes elementos. ¿Sí? De diferentes elementos, donde esté ubicado el igual, significa que en todas las normativas es igual, es la misma. Por ejemplo, bueno, la alimentación en todos los países es el mismo diagramado. Y bueno, aquí está, que nos permite conocer la simbología, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un enunciado que dice, una línea sufrió un cortocircuito, el cual debe analizar en un plano para encontrar la posible falla. ¿Sí? Entonces, a usted le van a dar este diagrama, este plano, y primero debe identificar los elementos que conforman este plano. Por ejemplo, aquí dice, este símbolo que está aquí, esta característica indica el tipo de alimentación, ¿no? En este caso es monofásico, bifásico, 220 voltios, ¿no? Me dice que es unifilar. Acá la S1Q me indica que es un pulsador. Y acá abajo la K1A me indica que es una bobina de un contactor. En conjunto forman la parte de mando de un circuito. Ahora tenemos acá la tabla
Por ejemplo, los conductores se designa por una línea horizontal para el caso de diagramas unifilares y para conocer la cantidad de conductores que circulan por esa línea son líneas oblicuas, ¿no? Líneas inclinadas como está en esta forma de aquí. En todas las normativas son iguales. Tengo más elementos, por ejemplo, aquí tengo contactos, que aquí ya se puede observar una diferencia, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice contacto normalmente abierto, NA, ¿sí? Para el caso de la normativa ANSI, que está en la tercera columna, es diferente a la demás, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera un plano con normativa ANSI, el contacto abierto se designaría como estoy marcando en este momento. Si fuera IS, sería de esta forma. Entonces, ya existe una pequeña variación. También contacto NC, miren, también diferente. En ANSI y en IS. También en los contactos temporizados, también son diferentes, ¿no? Tengo aquí para normativa IS y tengo para normativa ANSI, British y DIN, ¿no? Entonces aquí ya va a diferir. Pues no se olviden, siempre vamos a utilizar, para el caso del Ecuador, principalmente la normativa IS. Tengo temporizadores de diferentes tipos. Tengo elementos de accionamiento. ¿Sí? Diferentes elementos de accionamiento. Tengo protecciones, lo que son los fusibles. En la mayoría de normativas son parecidas. Los pulsadores, ¿no? Es lo mismo. Transformadores ya difieren. Mire cómo es el transformador aquí, este es la DIN. ¿Sí? Cómo es el transformador en la DIN y cómo son los transformadores en la IS. ¿Ya? De intensidad y de voltaje, ¿no? También son diferentes. Vamos un poquito más abajo. Para el caso de motores, también son diferentes en cada una de las normativas. Ya sí tengo también elementos de señalización, bocinas, sirenas, timbres. Esto que vamos a utilizar mucho, las luces piloto o lámparas de señalización. Para el IS y la DIN va a ser de esta forma, ¿no? Es la misma, es igual. Sí. En ciertos casos de instalación es un poco diferente. Es un círculo y líneas en su contorno, ¿no? Que eso me indica un punto de iluminación o una luz. Los elementos de medición principales, el amperímetro y el voltímetro, donde vean un círculo con la letra A, ya saben que es un amperímetro, y para el caso del voltímetro es con la letra V. Elementos de electrónica también poseemos. Aquí hay más actividades. ¿Sí? Y tengo más simbología que ustedes pueden verla en cualquier momento porque el archivo ya está subido en el aula virtual, ¿no? La denominación o el nombre del elemento y su diferente simbología en las normativas internacionales. Más simbología. Y espera un momento.
Entonces, si se dan cuenta, son varios símbolos, pero no es necesario aprendérselos todos, sino los más básicos. Y normalmente cuando se hacen trabajos industriales, que se dan los procedimientos y los planos de trabajo, al finalizar de este juego, ¿no? De procedimiento y plano, existe la simbología, ¿no? Entonces, muchas veces no conozco la simbología, pero puedo irme a la última parte para poder entender y saber qué significa cada uno de los símbolos. ¿Cómo se definen las características? También está indicado aquí. Por ejemplo, de la alimentación. Y más abajo está lo que es la parte de la designación de las letras. Como yo decía antes, por ejemplo, los contactores con la letra K, protecciones con la letra F, si es un elemento térmico con la Q, motor con la M, pulsadores con la S. En el caso de las luces, con la letra H o la letra L. Como esa parte de ahí. Creo que está un poquito más abajo. Ahora la parte de abajo. Aquí dice esquemas de conexión, ¿sí? Y aquí habla de la designación de los bornes, ¿no? Por ejemplo, para el caso de bobinas de contactores, ya sean normales o temporizados, los bornes de conexión se designan con la letra A1, la entrada, y A2 la salida. En el caso de motores también varía, ¿sí? Por ejemplo, si son normativa americana, los puntos de conexión se designan del número 1 al 6. Y si es normativa europea, con las letras U, B y W. Esa parte no está aquí. Para el caso de contactos, depende del tipo, ya sea bipolar, tripolar, tetrapolar, se lo designa con números, ¿no? De esta forma, entrada 1, salida 2, entrada 3, salida 4 para el caso bipolar y así sucesivamente y los demás tipos, ¿no? Aquí tengo para el caso de los contactos tipo NA y NC, que también veremos, que son los números del 1 al 4, y para contactos especiales temporizados del 5 al 8, ¿no? Es decir, que yo muchas veces no puedo saber la simbología, por ejemplo, de estos elementos, pero viendo la numeración yo sé qué elemento es. ¿Sí? Por ejemplo, esta aquí son contactos Na, ¿sí? El primer número indica la cantidad y el segundo indica la posición. Por ejemplo, aquí termina 3 y 4. ¿Sí? Si tiene terminación 3 y 4, yo sé que este es un contacto abierto, un Na. Y como existen dos Na aquí, uno comienza con el primer dígito 1 y el otro con el segundo dígito, el número 2, ¿no? Si fuera en ese, la finalización es 1 y 2. Si yo veo que es 1 y 2, yo sé que este tipo es NC. Estos que están aquí es simbología de los contactos conmutados, ¿no? Tipo NC-NA. Tiene, cuando se alimenta, esto automáticamente cambia de posición al otro tipo de contacto. Acá para el caso, por ejemplo, este símbolo que está acá es el símbolo de un térmico, un elemento de protección contra sobrecarga del motor. Sus terminales iniciales y finales, sus bornes de conexión se numeran del 1 al 6, de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿No?
Y son los puntos, por ejemplo, aquí va, en este caso, ingresaría la alimentación y los puntos de salida van conectados al motor. Lo que le decía antes, ¿no? La letra K indica, por ejemplo, que es un contactor, ¿no? Siempre que usted vea la letra K, va a significar que es un contactor. Por ejemplo, si tienen KM, significa que es un contactor que pertenece a un sistema de un motor. La designación de las letras, ¿no? Si es C, es condensador, la F, protección, dispositivo de protección, G, generador, M, motor. La H, equipo de señalización o luces piloto, ¿no? La letra H o también puede ser la letra L, que aquí dice inductividad, pero la L principalmente se usa para señalización. K, contactores, M, motores. La Q, elemento de sobrecarga. Puede ser termomagnético, una protección térmica cuando sobrecarga. La S, switcher, selectores, T, transformadores y así sucesivamente. Cada elemento tiene su propia letra de designación. Acá está lo mismo, ¿no? F, protección, L, designación de conductores, la H, señalización. Es lo mismo que estaba en la tabla pasada. Un poco menos detallado. Y bueno, aquí hay una actividad para que ustedes pueden hacer en sus tiempos libres. Esquemas unifilares, ¿no? O diagramas unifilares. Lo que yo les decía al principio es aquel diagrama que solamente une sus elementos con una sola línea. Y como dice aquí, es una forma de abreviar los circuitos, ¿no? Pero si yo quiero hacer un plano más detallado, lo hago con un plano de circuito con diagramas multifilares. Por ejemplo, aquí este de aquí es un diagrama unifilar. Si tengo un transformador, elementos de protección, este aquí es un termomagnético, un fusible, y que van a diferentes aparatos de maniobra, ¿no? A diferentes switches, accionadores. Y al culminar, aquí no se ve, pero ahí debería estar la carga. Esto es lo mismo, ¿no? Pero aquí no se olvida, aquí dice esquema de acuerdo a norma americana ANSI, ¿no? Aquí, por ejemplo, tiene para limitar diferentes circuitos que van del C1 al C15. El C1 es para alimentar una carga de un compresor. El C7 a diferentes instrumentos. El C14 iluminación y tomas. Entonces está alimentando a diferentes circuitos derivados. Acá es lo mismo. ¿Sí? Y bueno, acá hay más diagramas. Y bueno, aquí está un poco hablando de lo mismo, ¿no? Antes que se nos acabe el tiempo de la primera hora, ¿alguna pregunta hasta este punto? ¿Algún comentario? Si tienen cualquier duda, pueden preguntar. De las normas DIN, la mayoría se usan en el programa de Cadecimu, creo, para poder hacer los circuitos. No, o sea, tiene mezcla de varias simbologías. O sea, el Cadecimu no es un programa para diseñar, sino solamente para simular.
Si usted quiere ya hacer un diseño, algo ya más profesional, debería hacer el plan eléctrico o AutoCAD eléctrico. Por eso no tiene una normativa fija. Ya. Hay otro archivo que también está subido, que es justamente cómo se lee un plano y las partes principales que debe poseer un plano, que también vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, en este circuito que está aquí, solamente la parte principal o de potencia. Yo observo aquí que existe una alimentación trifásica con frecuencia 50 Hz, alimentación 380 voltios. Aquí posee, voy a hacerle un poco más de zoom. Posee unos fusibles, posee contactos principales, térmico y la carga que es el motor, ¿no? Aquí faltaría la parte de mando. Si se nos acaba el tiempo, nos conectamos de nuevo. Entonces, este documento es bastante interesante y bueno, para que ustedes lo lean, y es bastante extenso, por eso solamente estoy tocando las partes que yo considere más pertinentes. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tengo el diagrama que estaba al inicio de la explicación, que es para la inversión de giro de un motor, ¿no? Entonces tiene dos pulsadores, la parte de mando. El primer pulsador es para que gire en sentido horario y el segundo pulsador para que gire en sentido antihorario, este de aquí, ¿no? Y tiene en sí una parte que me evita que existan accidentes, es decir, que cuando yo pulse los dos al mismo tiempo, exista un mal actuar del motor porque va a querer girar a los dos lados al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esta parte que está aquí me evita eso, ¿no? Ubicándole contactos principales en sentidos contrarios, que también vamos a ver más adelante en lo que tiene que ver en la parte de control. Y bueno, esto de aquí no. Y entonces vamos a ver el siguiente archivo, ya que aprovechando que se acaba el tiempo. Y así vimos, ¿no? Alguna pregunta que tengan, van indicándolo, o algo que quieran decir también lo pueden indicar. Entonces voy con el segundo archivo.